10 de junio de 2023, la Plaza de la República de Le Mans. Allí, Jimmie Johnson conducía un Chevrolet Camaro ZL1 a través de las calles medievales de la ciudad durante el desfile oficial como parte de la celebración del 100 aniversario de la carrera de las 24 horas de Le Mans. Se había organizado un desfile exclusivo con 8 vehículos seleccionados, considerados leyendas del automovilismo mundial. 8 coches, pero el rugido del V8 de hierro fundido rebotando entre los arcos de piedra del casco antiguo silenció a la multitud antes de volver a ponerla en pie. No era el sonido de un hipercar ni de un prototipo, sino más bien algo que Le Mans no había escuchado desde hacía 47 años. La primera vez que NASCAR había llevado un stock car a la SART, en 1976, los 2 vehículos habían abandonado antes de completar las 11 horas de carrera. Esta vez, Chad Knaus, el ingeniero que había ganado 7 campeonatos con Jimmie Johnson, había pasado 14 meses preparando un nuevo Camaro que no abandonaría. A mediados de 1975, la ACO y Bill France, presidente de NASCAR, se sentaron a negociar en Daytona. El contexto era el mismo a ambos lados del Atlántico. La crisis del petróleo de Oriente Medio había vaciado las listas de inscritos de las grandes pruebas de resistencia, y tanto Le Mans como NASCAR necesitaban espectáculo nuevo para mantener la atención del público. El acuerdo que firmaron allí dio lugar a una categoría que no existía en ningún reglamento previo, la Grand International Class, que era un slot reservado en Le Mans para vehículos de NASCAR. Y tan solo un año después, el 12 de junio de 1976, sería el año del debut. Los 2 equipos que se eligieron para el estreno no eran precisamente los más potentes de NASCAR, ni los más conocidos. Las 24 horas de Le Mans coincidían justo con una importante carrera de la Winston Cup en Riverside, California, y los grandes equipos prefirieron quedarse en casa para sumar puntos. Así que el primer NASCAR que viajó hasta Francia sería el de Herschel McGriff, de 48 años, ganador a los 22 años de la carrera panamericana de 1950, con unos Mobile 8.8 prácticamente de serie, y que ahora pilotaría un Dodge Charger de tercera generación propiedad de su hijo Doug. Europa iba a saber cómo rugía de cerca un bloque grande de Chrysler. Era un Wedge 426 en concreto, acoplado a una caja manual de 4 marchas. El segundo equipo era el de Juni Donlavey, que llegaba con un Ford Torino para Richard Brooks y Dick Hatherson. Este segundo no era un novato en Le Mans, ya había terminado tercero en 1966 al volante del GT40 de Holman & Moody. Ese Torino, NASCAR precisamente, no llevaba retrovisores, ni limpiaparabrisas, ni luces traseras. Los añadieron en los minutos previos a la verificación técnica porque, al parecer, el equipo había pensado que no los necesitarían. Bueno, tampoco llevaba frenos de disco. Estamos ante una mole de NASCAR de más de 1.600 kilos corriendo en Le Mans con frenos de tambor. Los aficionados franceses bautizaron a los 2 vehículos como Les Deux Monstres. Era un apelativo cariñoso, aunque no del todo impreciso. McGriff recordó que metió en el camión de transporte 15 cajas de Olympia Beer etiquetadas como lubricante. También recordó que el motor del Charger, calibrado para combustible de 90 octanos, reventó en la segunda vuelta porque la organización de Le Mans suministraba gasolina de 82 octanos. El Torino aguantó más, aguantó 104 vueltas antes de que la caja cediera a las 11 horas de carrera. Después de aquel intento fallido, NASCAR no volvería a Le Mans en 47 años. Ahora viajamos hasta 2012, año en el que la ACO crea el Garaje 56, y lo hace con una premisa que ninguna otra organización del automovilismo mundial había formalizado hasta entonces. La idea era reservar una plaza en la parrilla de la propia SART para un único vehículo experimental, que estuviera exento de los reglamentos técnicos aplicables al resto de la parrilla. Eso sí, con la única condición de que mostrara una innovación tecnológica genuina. El nombre del proyecto se justifica porque en aquella época el circuito de la SART disponía de 55 boxes en la zona de pits para los participantes habituales. El primer huésped del Garaje 56 fue el Nissan Delta Wing de Ben Bowley. Era un concepto con una carrocería de punta de flecha, eje delantero de apenas 60 centímetros de anchura, 475 kilos de peso, motor turbo de 4 cilindros y 300 caballos ensamblados por Ray Mallock Engineering, con componentes Chevrolet.
En 2014, Nissan volvió con el CEOD RC de Bobby, esta vez híbrido, y en 2016, Frédéric Chauchet terminó las 24 horas en un Morgan LMP2, adaptado con controles conectados a sus muñones y la columna de dirección unida directamente a su brazo derecho. Se había convertido en el primer tetrapléjico en terminar Le Mans. Sin embargo, nuestro proyecto no empezaría en una sala de reuniones, empezó con una simple carta. Chad Knaus, vicepresidente de competición de Hendrick Motorsports, estaba entonces colaborando con el equipo Action Express en las pruebas de resistencia de IMSA, y es entonces cuando llegó un sobre a su mesa. En él, el señor Franz solicitaba su presencia en Le Mans, y es que el propio presidente de NASCAR llevaba ya un tiempo hablando en privado con Pierre Filon, presidente de la ACO, sobre llevar un stock car a la SART, un vehículo NASCAR. Así que lo que Knaus interpretó como una visita de cortesía era en realidad el primer movimiento de un plan que Franz ya tenía completamente trazado. Así pues, el 17 de marzo de 2022, en el pit lane de Sebring International, NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet, Goodyear, IMSA y la ACO anuncian conjuntamente el nuevo proyecto Garage 56. John Dunham, el propio presidente de la IMSA, actuaría aquí como líder y gerente principal de este programa NASCAR, planeado para Le Mans 2023. El coche elegido sería el Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen, la plataforma más avanzada de la historia de la Copa NASCAR. El número de carrera sería el 24, el de Jeff Gordon durante toda su etapa de éxito en Hendrick. Knaus sería quien asumiría la dirección del proyecto, y el 29 de agosto de aquel año 2022, la primera mula de pruebas construida en colaboración con Action Express rodó por primera vez en Road Atlanta con Mike Rockenfeller en cabina. A lo largo de los meses siguientes, el equipo acumuló casi 7.000 millas en 6 circuitos distintos, y todo comenzaba a tomar color para que 47 años después de aquellos Dodge Charger y Ford Torino de finales de los 70, NASCAR regresase a Francia. Jim Franz había dejado claro desde el primer día que el vehículo que fuera Le Mans tenía que ser un NASCAR de verdad, no un prototipo disfrazado de stock car ni una interpretación libre del concepto. Así que lo que Knaus y el equipo de Hendrick Motorsport construyeron fue exactamente eso. El Chevrolet Camaro ZL1 de la Copa NASCAR 2023, con las modificaciones imprescindibles para poder correr adaptado y para sobrevivir durante 24 horas en la SART. Utilizaron el motor R07, un bloque 358 de hierro fundido con 5.8 litros que Chevrolet había introducido en la Copa NASCAR en 2007 y que desde entonces había acumulado más victorias que cualquier otro motor en la historia de la serie. Recordemos que NASCAR seguía utilizando motores de varillas, con un único árbol de levas en bloque, 2 válvulas por cilindro y, por supuesto, aspiración natural. Sin turbo, sin compresor y obviamente sin hibridación, algo que la propia ACO había insinuado que podía ser obligatorio para el Garage 56, pero que Knaus descartó radicalmente sin negociación alguna, porque eso habría convertido el vehículo en algo que no era un NASCAR. ¡Qué aberración! Un NASCAR híbrido. Me dan escalofríos solo de decirlo. La potencia declarada por Knaus durante la presentación oficial fue que rondaba unos 700 caballos altos, tirando por arriba. El combustible era el Total Energies Stellium Racing 100, un bioetanol fabricado íntegramente con residuos de viñedos franceses que la ACO suministraba obligatoriamente a todos los vehículos del WEC, ya sabéis la agenda, y que causó por supuesto problemas de dilución en el aceite, pero bueno, solo se manifestaron en la interfaz de los empujadores con balancines. Tuvieron que resolverlo en este caso con empujadores de diseño más robusto que recuperaron del archivo histórico de Chevrolet. Los tubos de escape laterales, los mismos que en los óvalos de NASCAR producen el sonido que define a la serie, salían por ambos flancos del coche y regalaban un espectáculo sonoro como ningún prototipo híbrido de la parrilla podía ni siquiera soñar. El chasis era el mismo armazón de tubos de acero con subchasis delantero y trasero atornillados del Next Gen, pero el coche perdía 238 kilos respecto al Cup estándar de 1.582 kilos. En este caso, marcaban la báscula 1.342 en seco. La carrocería compuesta incorporó planos de inmersión delanteros, canards traseros y un alerón elevado de 6 pulgadas, 2 más que el estándar de NASCAR. Y el fondo plano era un undertray completo de carbono con splitter y difusor trasero de especificación Le Mans. Los frenos de hierro fundido del Cup fueron reemplazados por discos de carbono con campana de titanio y piezas monobloque de 6 pistones. Y la caja manual secuencial de NASCAR también sería sustituida por una unidad secuencial de 5 relaciones con diferencial de rampa y placa.
Las llantas BBS G56 de aluminio forjado de 18 pulgadas habían sido diseñadas específicamente para este proyecto. Calzaban en concreto neumáticos Goodyear Racing Eagle, desarrollados desde cero con hasta 4 compuestos distintos. Y finalmente, el depósito de combustible pasaba de 75,7 litros a 121 litros. Pero el piloto seguía teniendo que entrar a la cabina por la ventanilla. Eso no lo modificó nadie. Puro ADN NASCAR. Bien, con el coche una vez construido, llegaba el momento de elegir pilotos. La historia de cómo se formó el siguiente trío empezó con una conversación informal entre amigos. Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 y campeón de la Super GT japonesa en 2018 como rookie, durante una charla con Jimmie Johnson, le preguntó lo que tenía previsto para la campaña 2023. Johnson le contestó que iba a llevar a la NASCAR a Le Mans, y la reacción de Button fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pero el propio Mike Rockenfeller, el piloto de pruebas que ya mencioné antes, le invitaría a un test en Sebring como espectador para que saliese de dudas. Cuando Button vio el vehículo en pista y escuchó los datos que el piloto devolvía al equipo, llamó inmediatamente a John Dunham, el líder del proyecto, y esa misma noche Jenson Button fue incorporado al garaje 56. Entonces, en la lista de inscritos teníamos a Mike Rockenfeller, que había sido el piloto de pruebas del proyecto, a Jenson Button, un campeón del mundo de Fórmula 1, y a Jimmie Johnson, que llegaba a Le Mans con 7 campeonatos de NASCAR, 83 victorias en la Cup Series y 9 participaciones en las 24 horas de Daytona, aunque sin haber pisado nunca la Shard, eso sí. Lo había descrito como lo último en su lista de objetivos pendientes desde hacía años. Rockenfeller era el eje técnico del proyecto, si bien ya había sido ganador absoluto de Le Mans en 2010 con Audi en el R15 TDI Plus, y aparte también fue ganador de Daytona ese mismo año, campeón del DTM en 2013 y el único del trío que conocía cada metro de los 13 kilómetros del circuito permanente. Jordan Taylor, 4 veces campeón de la IMSA con Corvette Racing, quedó designado como cuarto piloto de reserva y consultor técnico. Con el vehículo y el equipo listos, comienza la carrera. Rockenfeller arrancó el primer stint bajo una lluvia que había empapado el asfalto de la Shard desde la noche anterior. Los primeros 14 tramos los completó en 1 hora, 13 minutos y 13 segundos, con el Camaro pisando la primera chicane de Mulsanne completamente mojada y los tubos de escape laterales levantando columnas de vapor que los cámaras de televisión persiguieron durante horas. El equipo de Chad Knaus y Greg Ives, el ex jefe de boxes de William Byron en la Cup Series, había estado diseñando una estrategia de paradas que nadie en el paddock de Le Mans había visto nunca. Sin gato hidráulico, sin fueler, con el combustible cayendo desde un depósito elevado, y con la tripulación de 5 hombres completando el cambio de 4 neumáticos en 10,3 segundos en el Pit Stop Challenge del martes. Así es como ganaron la categoría GT y quedaron quintos de los 62 equipos totales, a solo 0,3 décimas del primero. Eran los únicos con gato manual, y Knaus lo había calculado así a posta. Bueno, esto que explico trata de una competición de paradas en boxes que se celebra tradicionalmente el martes previo a la carrera principal, en la semana de prueba, como parte de las actividades preparatorias del evento. Continuando en carrera, durante más de 20 horas, el Camaro rodó cerca de la cabeza de los GT, marcando tiempos de 3.53 que mejoraban a todos los vehículos de la clase GT AM. Era casi 4 segundos más rápido que el mejor rival de esa categoría, y en los mejores momentos de la noche llegó a marcar 3.51. Johnson tomaría el relevo de Rockenfeller y corrió 97 vueltas, parte de ellas en una lluvia intensa y neumáticos intermedios bastante mal elegidos. Button correría otras 97 vueltas y Rockenfeller cerraría el evento con 91. A falta de poco más de 2 horas, con 254 vueltas completadas, Button entraría al pit lane con un problema de transmisión, que tuvo el coche parado durante más de 1 hora mientras el equipo de Hendrick desmontaba y reemplazaba la unidad, dañada. El Camaro volvería a la pista, completaría 285 vueltas y 4.660 kilómetros, el equivalente a 4 Coca-Cola 600, la prueba más larga del calendario de NASCAR. Cruzó la línea de meta en la posición 39 de 62 vehículos clasificados. Herschel McGriff, de 95 años, el mismo hombre que había pilotado el Dodge Charger en el 76 y que había pasado los días previos deambulando por el paddock del garaje 56, hablando con mecánicos, pilotos, etc., estaba junto al muro cuando el Camaro cruzó la meta. Jim France, que había visto nacer y crecer el proyecto con la misma visión que su padre había tenido 47 años antes, afirmó:
Espero que mi padre y mi hermano estén ahí arriba mirando y sonriendo. Cuando el Camaro cruzó la línea de meta con Jimmie Johnson al volante, alguien en el equipo tomó una decisión que en el momento sonó extraña, pero que con el tiempo resultó ser quizás la más acertada de todo el proyecto. El vehículo nos iba a limpiar. La suciedad de las 24 horas de la SART, los arañazos del asfalto, las manchas de fluido, las marcas de los neumáticos en los arcos de rueda, la mugre incrustada en la pintura, se iba a preservar exactamente como había llegado al Parc Fermé. El Camaro aparecería tal cual, con sus marcas de guerra, en el Festival de Goodwood semanas después, junto al vehículo de reserva impecable, eso sí, ya que este nunca llegó a rodar. Sois muchos, cada vez más, los que me pedís historias de NASCAR, que hable de NASCAR, así que ya sabéis que yo siempre intento conceder vuestros deseos. Ya lo sabéis que es una de mis categorías predilectas. Muchas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí, por haberos quedado hasta el final. Podéis apoyarme con un like, compartiendo el vídeo en redes sociales, con amigos, etc. Y podéis haceros miembros tan solo por €1 al mes, que eso ayuda al proyecto y a que podamos seguir escalando y mejorando la calidad. Nos vemos como siempre en el siguiente capítulo a las 21:00. Un abrazo, mi gente.